Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sara Maite Trujillo Castro, soy residente de cirugía plástica y hoy vamos a ver las lesiones de extensores de la mano. Los objetivos entonces son con un conocimiento general anatómico de esta estructura, una correlación anatómica, quirúrgica y de rehabilitación y un enfoque multidisciplinario. La importancia del tema radica en que en la evolución es evidente que la mano como instrumento diferenciador de la supervivencia del hombre ha cambiado mucho ese hecho de que antes éramos plenamente cazadores, ahora ser manipuladores de instrumentos tan finos como los de cirugía o microcirugía. El término anatómico manus entonces viene del latín manipulos, que es el hombre que manipula, como lo dijo Aristóteles, en los antecedentes de la mano como instrumentos productivos. Entonces, la contribución al equilibrio, la fuerza y la destreza y la variedad de las actividades manuales es fundamental para un complemento en esta estructura. En las generalidades, entonces vamos a tener en cuenta no solo esta estructura, sino de quién es la mano, la importancia de saber a quién vamos a tratar. Principalmente saber cuál es su residencia, dónde vive, la escolaridad, la ocupación, la dominancia, la red de apoyo de ese paciente, las comorbilidades, los antecedentes quirúrgicos específicos en esa área, como aspectos más relevantes a guiar el tratamiento tanto a corto plazo como en la cirugía, como a largo plazo como es la rehabilitación. ¿Cuál es entonces la estadística de esta patología? Según estadísticas norteamericanas, cada año se observan más de 45.000 lesiones del aparato extensor, con una incidencia de 14 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de estos van a ser hombres que están en una etapa laboral, dado que un tercio de estos van a ser por accidente laboral y más del 50% de todas las lesiones de los tendones van a ser lesiones extensoras. El tendón entonces está compuesto por colágeno, que comienza como cadenas polipeptídicas de triple hélice, que se deslizan en fibras, luego en fibrillas, perdón, luego fibras, fascículos y haces terciarios que finalmente forman el tendón. Alrededor de este está el parateno, que es una vaina de tejido conectivo que contiene el suministro vascular linfático y nervioso del tendón. Es importante el conocimiento de la vascularización, dado que los tendones extensores y flexores van a tener una diferencia, dado que los extensores no están cubiertos por finovia, solo en la parte donde está el retináculo extensor. Esta permite entonces una transmisión de fuerza del músculo al hueso y con esto el movimiento. Entonces, ¿cómo cicatrizan los tendones? Existe una cicatrización intrínseca y otra extrínseca. La intrínseca es una respuesta de los tenocitos, de las cuales involucran el endotenon y el epitenon. Pero la extrínseca, estimulada por el líquido sinovial, infiltrado inflamatorio, es responsable de generar, además de la cicatrización in situ del tendón, procesos de cicatrización y adherencias peritendinosas. Por eso la movilización precoz disminuye las adherencias y organiza mejor las fibras de colágeno. ¿Cómo cicatrizan o cuáles son las fases entonces de la cicatrización de estos tendones? Son tres fases. La primera es la inflamatoria, que va de 0 a 5 días con proliferación celular. La segunda es la fibroblástica, que va de 5 a 28 días con un colágeno desorganizado. Y la última es la remodelación, que va a más de 28 días, donde ya hay organización lineal, de estas fibras de colágeno. Cuando lo vemos entonces en una estructura o en una gráfica, vemos como inicialmente va a haber un desorden en todas estas fibras de colágeno que con el tiempo, posteriormente más o menos a las 3 semanas, van a haber ya unas fibras de colágeno más entrelazadas y por eso se puede decir que a las 3 semanas ya va a haber un sistema de soporte para esta lesión tendinosa. ¿Cuál es la importancia entonces de saber estos comportamientos intrínsecos del tendón? Que va a dar una información para el inicio de una movilidad segura y además de eso, que nos va a permitir plantearnos en el futuro la ingeniería de datos. ¿Qué
manipula los mediadores celulares y bioquímicos, afectando entonces positivamente la síntesis de proteínas y mejorando la remodelación de los tejidos previamente dichos. Cuando hablamos entonces de la anatomía y la biomecánica, podemos decir que estos músculos extensores son músculos más débiles y su capacidad de trabajo y amplitud de deslizamiento son menores que los antagonistas, que son los flexores. Además, son susceptibles de daño debido a que la cobertura de tejido blando es relativamente delgada, están muy superficiales, y además que las lesiones del tendón extensor se diferencian en 9 zonas, como lo vamos a ver a posteriori. Podemos dividir el aparato entonces extensor en un aparato extrínseco, uno intrínseco y unas estructuras fibrosas, que en algunos casos algunos tienden a subestimar, dado que se le da más importancia al aparato flexor. Sin embargo, este puede ser, digamos, de difícil manejo y de difícil evolución en los pacientes. ¿Cuál es el aparato entonces extensor extrínseco? Son 2 grupos, que son los superficiales, compuestos por el extensor de carpo, los extensores del carpo y el extensor digitorum, y los extensores profundos, que serían el extensor pollicis longus, el extensor pollicis brevis, el adductor pollicis longus, el extensor de ulnar, y su curso, como les había dicho, principalmente es extrasinovial. Cuando hablamos entonces de los extensores, precisamente de la muñeca, tenemos que hay 2 extensores del carpo, que serían el longus y el brevis, y un extensor ulnar. El extensor ulnar se inserta distalmente en la base del quinto metacarpiano y se estabiliza firmemente de la cabeza cubital mediante la subvaina. Y esto es importante porque hay algunas lesiones en las que esta se puede haber luxada por traumas en esta zona. Además, el extensor carpi radialis brevis, con el brazo de movimiento de extensión más largo y un área de sección transversa más grande, es un extensor de muñeca fuerte y eficiente, versus el extensor radial longus, tiene una base, digamos, más larga y una masa más grande, que se inserta en el segundo metacarpiano. Podemos decir entonces que tiene una gran capacidad de trabajo sostenido, y van a haber unas diferencias importantes entre las excursiones o la amplitud de los extensores, los radiales de 37 milímetros versus el cubital de 18 milímetros. Cuando hablamos entonces de los tendones extensores de los dedos, como son el digitorum común, el extensor índicis proprius y el extensor digitorum quintum, los extensores pasan por debajo del retináculo extensor dentro de las vainas sinoviales, como les dije que aquí en esta área sí hay vainas sinoviales, en el cuarto compartimiento dorsal, como lo vamos a ver posteriormente cómo se dividen, y luego se dirigen y avanzan distalmente, donde se mezclan con las bandas sagitales de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos. Entonces, podemos decir que estos tendones se aplanan distalmente entre las capas de la fascia profunda. El extensor digitorum quintum se adhiere al tubérculo aductor en la base del quinto dedo en la falange proximal, como les conté ahorita, susceptible pues a luxaciones. Y la excursión de los tendones extensores extrínsecos de los dedos es de aproximadamente 50 milímetros, que van disminuyendo se van volviendo hacia más distales, 30 milímetros con flexión extensión de la muñeca, 16 milímetros con movimientos de la articulación del metacarpofalángica, 3 milímetros con movimientos de la articulación interfalángica proximal, y 3 a 4 con interfalángica distal, que hacen un movimiento pues conjunto, como lo vamos a ver posteriormente. Los tendones extensores además tienen una inserción variable en la base de la falange proximal, que no es crítica pues como para la extensión de los dedos, dado que el sistema tegumentario va a hacer una extensión prolongada de este tendón. La extensión de la articulación metacarpofalángica se logra además
por las bandas sagitales, las fibras horizontales orientadas verticalmente, la cápsula y los ligamentos colaterales, como vamos a ver posteriormente, que conectan todos estos tendones extensores a la placa volar de la falange proximal en ambos lados de la articulación, como lo vamos a ver posteriormente. El tendón extensor extrínseco continúa como un tendón central para insertarse en la base dorsal de la falange media, con fibras mediales de los tendones intrínsecos, como van a ser los interóseos y los lumbricales. Las bandas laterales divididas representan la continuación de las fibras oblicuas de los tendones intrínsecos, continuadas con fibras laterales del tendón extensor central, como lo vamos a ver posteriormente. Las bandas laterales continúan entonces distalmente, convirtiéndose en la falange media en un solo tendón terminal que se inserta en la falange distal, perdón, en el dorso sobre la matriz o llegando ya a la matriz terminal de la uña. Entonces, es decir, que el aparato extensor extrínseco tiene 4 inserciones. La primera, la banda sagital hacia los ligamentos intermetacarpianos. La segunda es inconstante a nivel de la falange proximal, porque da continuidad. La tercera es la inserción de la bandeleta central en la falange media, como lo habíamos visto, y la cuarta a nivel de la metáfisis de la falange distal. Entonces, vamos a ver que en el tercio distal del antebrazo y proximal al carpo se encuentra el retináculo extensor, que se extiende desde el pisiforme, ¿sí? Y el piramidal hacia la parte radiopalmar. En la mayoría de los pacientes, la unión miotendinosa se encuentra 4 centímetros proximal a la articulación de la muñeca, con excepción del tendón del extensor índice propio, que lleva fibras musculares hasta el nivel de la articulación de la muñeca. Adicionalmente, entonces, tenemos 6 compartimentos. Estos compartimentos van a estar divididos según localización pues, de los tendones que albergan. El primer compartimiento, entonces, está el aductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis. En el segundo están los 2 extensores radiales longus y brevis. En el tercero está el extensor pollicis longus, que da vuelta por el tubérculo de Lister. Y en el quinto está el extensor propio del quinto dedo. Y finalmente en el sexto está el extensor ulnar del carpo. Para podernos orientar, porque si hay digamos, unión o comparten tendones un compartimento, como sería el cuarto compartimento, estos se deben relacionar quirúrgicamente o con el paciente pues clínicamente porque están al lado ulnar para poderlos ubicar, tanto el del índice como el cubital, el del quinto dedo. Esto es muy interesante y muy bonito porque las conexiones intertendinosas, que también es llamada juncture tendinium, desempeña un papel central en la biomecánica del tendón extensor. Ubicados proximales a la articulación metacarpofalángica, estos 3 ligamentos fibrosos conectan los tendones extensores del extensor digitorum común. Estas bandas ayudan a la extensión de los dedos conectados adyacentes, transfiriendo las fuerzas durante la extensión, lo que permite que el tendón extensor funcione como una unidad. Eso es bueno, pero lo maluco es que puede enmascarar las lesiones de alguno de estos tendones, por eso se deben evaluar muy juiciosamente e individualmente. Es interesante cómo la forma de los tendones cambia a medida que se van volviendo más distales. Su mayor cambio se da a nivel de las metacarpofalánticas, cuando se convierten en tendones delgados y planos, y es por esto que difieren, digamos, en la forma de suturar de los flexores, porque allí se pueden hacer 4 o hasta 6 hilos con, digamos, técnicas quirúrgicas más especializadas en ser un tendón redondo y más grueso versus estos que son aplanados. La excursión de los tendones, entonces son mucho menores que en los flexones. Va a ser de 40 milímetros en la muñeca, en las metacarpofalángicas de 16, en las interfalángicas proximales de 3 y en las interfalángicas distales casi de 0. El aparato
intrínsecos que están formados por los interóseos y los lumbricales, ya los mencionaron en la charla anterior, entonces no los voy a mencionar. Cuando vamos a ver entonces las estructuras fibrosas, tenemos que coger una a una de estas estructuras. El ligamento entonces triangular aparece a nivel de la falange media entre las bandeletas centrales, regula el deslizamiento lateral de estas bandas. Las fibras espirales aparecen a nivel de la interfalángica proximal y unen las bandeletas laterales a la central y contribuyen con la acción de los interóseos. El retináculo oblicuo se origina en la banda flexora a nivel del tercio distal de la falange proximal y corrió oblicuo a unirse a las bandeletas laterales a nivel de la falange media. Los ligamentos entonces retinaculares, constan de fibras que rodean el dedo de forma oblicua alrededor de la articulación interfalángica proximal. Es importante que se origina proximalmente a partir de la vaina fibrósea extensora y de la placa palmar. Y ya tienen un curso dorsal y distal alrededor de la articulación. Y las fibras tarvesas que unen la dermis y la articulación interfalángica. Es muy bonito, además, que la banda sagital, porque podemos tener lesión de estas también, se une a la placa volar en las metacarpofalángicas y mantiene el tendón en una posición neutral. De todo lo que les dije, voy a hacer entonces como un resumen para que vean cómo es de especializado el mecanismo extensor de los dedos. Entonces, a medida que los extensores de los dedos se desplazan distalmente, aumenta la complejidad del sistema. Ya vimos que tienen muchos ligamentos y bandas, tanto del sistema extensor como el sistema flexor. En la articulación metacarpofalángica, las bandas sagitales forman como un cabestrillo alrededor del tendón extensor que se une radial y cubital a la placa volar. Las placas sagitales centralizan el tendón del extensor digitorum común y ayudan a la extensión de la metacarpofalángica. Y está la articulación metacarpofalángica. Los intrínsecos y los lumbricales se unen al mecanismo extensor. Los interóseos se dividen en deslizamientos medial y lateral. Los deslizamientos mediales se insertan en la base de la falange proximal y flexionan la articulación metacarpofalángica. Los deslizamientos entonces laterales, unidos a los lumbricales en el lado radial, contribuyen a los mecanismos extensores. Hay unas fibras transversas de los interóseos, que es el ligamento retináculo transversal, que forma también un cabestrillito sobre la falange proximal que ayuda a la flexión de la metacarpofalángica. La articulación interfalángica proximal del tendón extensor cursa con dos bandeletas laterales y un deslizamiento central. Y el deslizamiento central se inserta en la base de la falange media para extender la articulación interfalángica proximal. Las bandas laterales se fusionan con los las bandas laterales sí se fusionan con los deslizamientos laterales de los intrínsecos, que ya pues los interóseos y los lumbricales, para formar las bandas laterales unidas, y las bandas laterales unidas se fusionan en el tendón terminal y se insertan en la base de la falange distal para extender la articulación interfalángica distal. En el aparato extensor del primer dedo, que no lo mencionamos previamente, está formado entonces por los extrínsecos, que serían el extensor pollicis longus y brevis y el aductor pollicis longus. Los interóseos, ahí ya tendríamos el aductor pollicis brevis y el flexor pollicis brevis. Y estos participan tanto en la flexión del pulgar como en la hiperextensión del mismo. Hay algunas variantes anatómicas que se deben mencionar porque las podemos utilizar como injertos tendinosos en cirugía o simplemente para conocerlos y no confundirlos con otras lesiones. En el 10% de las disecciones cadavéricas se encontró el extensor medium proprius y el 3% se encontró el extensor digitorum brevis manus, que cuando se hace un movimiento de flexoextensión, parece como si tuviera un aspecto de ganglión. Entonces, ¿cuáles son las zonas extensoras quirúrgicas? Bergman inicialmente dividió las zonas
extensoras en 8, posteriormente agregó una extensora más que sería la 9, siendo las zonas 1, 3, 5 y 7 que cubren las articulaciones y las zonas 2, 4 y 6 que cubren los ejes de los huesos tubulares. La 8 es la proximal al retináculo extensor, que es distal al antebrazo, y la 9 abarca el antebrazo en el sentido proximal. ¿Qué puedo buscar entonces en el examen físico grande? Una pérdida de la cascada de reposo normal de la mano, que a menudo indica una lesión del tendón. Hay que hacer una inspección, se debe evaluar la función de cada tendón, como les había dicho, de forma individual, con o sin resistencia, y cada dedo debe probarse para encontrar su fuerza y el arco de movimiento. Para evitar el dolor, que puede ser una variable de confusión, se puede utilizar anestésicos locales para la evaluación de los mismos. Y no se debe olvidar que como estos traumas generalmente son agudos por traumas contusos o accidentes de trabajo, siempre se debe mandar una radiografía para descartar una fractura asociada. Cuando vemos entonces la evaluación del primer dedo, se debe evaluar tanto en extensión pasiva como activa, el extensor pollicis longus como el extensor pollicis brevis. Al igual que digamos que en forma de cuerno, el extensor digitorum propio, el extensor de digitorum mínimo. Hay una prueba que también es muy bonita, que es el test de Elson, que nos habla de una lesión de la banda central, que si se acuerdan, les conté que limitaba la extensión de la falange distal. Entonces, cuando hay una lesión de esta, digamos, aumenta o hay una hiperextensión de la falange distal cuando hacemos un bloqueo o flexión completa de la falange próxima. ¿Cuáles son entonces las etiologías? Estas varían mucho entre patologías crónicas como patologías agudas. Podemos hablar entonces de tumores, de traumas contusos, traumas abiertos, traumas por aplastamiento, fracturas de la falange del radio distal, luxaciones radioulnares, lesiones del mecanismo extensor con tornillos o placas, digamos, colocadas de forma inapropiada, tendinitis, entre otras. Hablando entonces de los patrones de lesión, podemos hablar y dividirlos entre un trauma abierto y un trauma cerrado. Y entre los patrones, en donde vamos a encontrar principalmente, digamos, deformidades muy características de cada lesión, como lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué manejos pueden existir? Entonces tenemos manejos conservador con inmovilizaciones, manejos con reparación primaria, que ya lo vamos a ver, o manejos con reparación secundaria, que en ocasiones pueden requerir incluso injertos tendinosos. En los abordajes se usa entonces abordajes en S o en zigzag, y no hay que olvidar que las incisiones longitudinales llevan a cicatrices que limitan la extensión. Cuando hablamos entonces de los principios descritos inicialmente por Strickland, en donde vemos que la facilidad para el paso de la sutura es importante, debe haber una unión no gustosa, aunque no es tan importante como en los flexores. A veces las uniones hacia las poleas bultosas no dejan hacer una flexoextensión adecuada de los dedos. Debe haber una brecha mínima para que se pueda dar una cicatrización, un daño mínimo vascular, y por eso es muy importante el número de hilos que utilicemos y la fuerza del constricto para que no se nos vaya pues a deshacer la sutura o abrir pues y hacer un daño en la reparación. Cuando hablamos de la resistencia del reparo, debemos saber que los números de pasos centrales deben ser entre 4 y 6, previamente eran 2. En estos, digamos, tendones tan delgados y planos es muy difícil. El tamaño de la sutura lo vamos a ver posteriormente, se va a hacer entre 4 y 5 ceros. Puede haber una sutura periférica, que es la perineural, que se dan hacia la parte más proximal, donde los tendones están con un grosor pues, más grande, y la configuración central de la sutura. Los puntos utilizados entonces para la realización de las suturas en los extensores van a ser el Klister, el Bunnell, el Becker y el Lee.
entre otros, pero principalmente los que vemos cuando vemos operar a doctores, digamos, muy tesos, como el doctor Shun, él utiliza casi que en todo suturas en 8 o en X dobles, que serían 4 hilos. Cuando vemos entonces acá, dependiendo de la localización del segmento, vemos que podemos utilizar en el 1 y el 2, 4, 0, obviamente no son niños, sino son adultos, 3 y al 5, 4 o 3, 0, y ya las miorafias, bueno, estas suturas van a ser con suturas generalmente no absorbibles. Sin embargo, en la literatura, ellos utilizan mucho un PDS, que es polidioxanona, que es una sutura que es absorbible, pero que se demora mucho tiempo para absorberse, entonces que da una cicatrización, digamos, relativamente buena. ¿Por qué no eligen ellos, como en los flexores, suturas sintéticas? Porque son con mucha memoria y generalmente tienen color, son azules o moradas y pueden generar una visualización desde la parte pues como de la piel. Ya en las lesiones de la 8 a la 9 vamos a hacer miografias en masa, que esas sí se hacen con suturas absorbibles con puntos en X. Les quería mostrar un momentico cómo nosotros hacemos para que se hagan una idea las, los puntos. Este es un punto de Kessler normal, es un punto que entra desde la parte donde está en la herida para que sea un nudo central, para que sea un nudo, digamos, que quede oculto el reparo. Se hace un nudo que es como en U, que tiene una dimensión transversa y una longitudinal, la cual va a dar resistencia a los nudos que nosotros vamos a hacer. Es importante tener en cuenta que, como lo vemos ahí, esos tendones deben ser también descritos en la descripción quirúrgica. Si vemos tendones de mala calidad, si vemos tendones muy opacos, si vemos tendones con mucho daño periférico, va a ser también importante para el proceso de rehabilitación, y por eso es prioritario o importante que los cirujanos puedan o deban poner en la descripción quirúrgica lo que están viendo. Después de esto se hace entonces un nudo, y quiero que lo vean para terminar el videíto. Es un nudo que queda oculto entre el reparo de los tendones. Y después de eso, si el tendón lo permite, se haría una sutura en el epiteno, que es la peritendinosa, que es la que hacemos para remodelar un poquito estos caos. Bueno, ya vamos a hablar entonces del enfoque por zonas. En la zona 1, entonces, tenemos el tendón terminal, y la lesión característica es el dedo en martillo. Tenemos entonces una paciente de 19 años que presenta una lesión del tercer dedo de la mano izquierda mientras jugaba fútbol. Estas lesiones generalmente se dan por una flexión repentina cuando el dedo está en extensión. Tiene dolor a la palpación de la articulación interfalángica distal y no tiene heridas abiertas. El doctor Doy en el 93 describe entonces una clasificación de este tipo de heridas: en 1 cerradas, en 2 abiertas, en 3 que son abiertas con pérdida de la piel y el tendón, y en el 4 que son un dedo de martillo con la fractura de la falange distal. Las fracturas pueden ser la A, transepificiaria en la infancia, la B, menor del 50% de la superficie, y la C, mayor del 50%. ¿Para qué es esto importante? Para guiarnos en el tratamiento. Las técnicas de reparación de la lesión tipo 1 clásicamente se han hecho con una férula en hiperextensión de 10 a 20 grados de hiperextensión, clásicamente sin inmovilización en flexión de la falange proximal. Y cuando hay lesiones que generan, digamos, alteración en la estructura de la base de la falange proximal, distal, perdón, se debe hacer inmovilización con clavos de Kirchner, o en pacientes que nosotros pensamos que tengan un movimiento repetitivo de los dedos. Incluso decían ahí que los cocineros y el personal de salud. Esto es muy interesante porque hay una publicación del doctor Evans en donde él hace una inferulización o una inmovilización combinada. Él dice que ese protocolo disminuye, digamos, el riesgo de que haya una pérdida en la extensión
¿Cómo lo hace? Él inmoviliza la articulación interfalángica distal pues a 0 grados o hiperextensión de 5 a 10 grados adicionales. Y además le pone una férula digital dorsal entrelazada que lo coloca con una interfalángica proximal de 40 a 45 grados de flexión para posicionar las bandas laterales y reducir la tensión del tendón terminal. Uno cree que esto es nuevo, pero no, esto viene desde hace mucho tiempo con el doctor Doyle, el doctor Bunnell, que desde que ellos estaban estudiando los tendones extensores, hacían una flexión de 60 grados con el mismo pensamiento del doctor Evans. Esta publicación, entonces, es una manera simple en donde podemos utilizar materiales termoplásticos para hacer una ferulización con flexión de la interfalángica distal y extensión o hiperextensión de la falángica proximal. Vemos entonces el caso previamente que fue manejado con férula en extensión 3 meses después de la inmovilización sin requerimiento de alguna lesión, sin requerimiento de intervención quirúrgica. La tipo 2 y la tipo 3 en la zona 1, pues en esta ya va a haber algo de abulsión, entonces podemos hacer realmente una dermotenolisis, tenodesis, perdón, porque el del tendón en esta área es muy delgado, entonces es muy difícil de realizar, o se pueden hacer suturas de anclaje para poder hacer, digamos, el afrontamiento adecuado. Y en las tipo 4 vamos a tener entonces inmovilización con los clavos de Kirchner, o vamos a tener una férula en hiperextensión por 6 semanas cuando el paciente es juicioso y si no hay que dejarle el PIN o dejarle el PIN por 6 semanas en las más graves. Cuando vemos entonces un artículo reciente de una revisión sistemática en donde comparan los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, que serían pues con las ortesis de este tipo de lesiones, encontramos que ambos tratamientos son equiparables en la recuperación y no hay diferencias en las complicaciones del paciente. Sin embargo, al final del artículo ellos mencionan que siempre debe ser individualizado el tratamiento del mismo. Las opciones para el manejo de dedo en martillo crónico, entonces ya puede ser manejo conservador de 8 semanas o manejo de recalibración tendinosa con tenotomía de Fowler, que ya la vamos a ver, o en ocasiones van a requerir un injerto para reconstrucción del ligamento retinacular oblicuo. A veces hay necesidad de resección de la piel, del tendón, de enodermodesis y tenodermodesis y un PIN por 6 semanas. La artrodesis solo es sugerida para los pacientes que tienen mucho dolor y que son recurrentes en este dedo en martillo. En mi práctica corta de las rotaciones que he tenido, los profes siempre dicen que es muy difícil de manejar un dedo en martillo crónico, que generalmente vuelven, entonces es de gran importancia manejarlo bien desde el primer momento. Entonces, la tenotomía de Fowler se realiza generalmente entre 6 y 12 meses posterior a la lesión. Se retira únicamente la inserción de la banda central, teniendo mucho cuidado para no dañar el ligamento triangular. Y de esta manera no crear entonces la deformidad en botonero. Se deja una férula de la interfalángica proximal a 20 grados de extensión y la interfalángica en extensión completa. Y posteriormente, a las 2 semanas, se retira y se continúa con la ferulización de la interfalángica proximal a las 4 semanas más. La deformidad en cuello de cisne, secundario pues al dedo del martillo, se da por una rotura del tendón extensor, por el resultado de una concentración de la fuerza extensora en la articulación interfalángica proximal. El tratamiento debe ser conservador si la deformidad corrige en hiperextensión de la interfalángica proximal. Si no, entonces nos toca hacer un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico se hace con reconstrucción del ligamento retinacular oblicuo con un injerto. ¿Cómo hacemos? Generalmente se saca el injerto del tendón palmar para hacer un ligamento retinacular oblicuo en espiral. Este se debe pasar entonces por el tendón extensor y la placa palmar. Se fija la falange distal mediante una sutura que puede ser absorbible o no absorbible, pero que tenga un botón para retirar posteriormente, para que se fije ahí como anclada.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque si se lesiona mucho, uno se va para el otro lado, si se extensiona mucho, perdón, uno se va para el otro lado y crea una deformidad en botonero, como la vamos a ver posteriormente. La rehabilitación, entonces, principalmente de la zona 1 y 2, es principalmente educativa. Se le deben dar instrucciones al paciente que deben ser muy específicas y hacer una rehabilitación digamos que no tan temprana como las de las otras áreas, como lo vamos a ver posteriormente, pero sí se puede empezar con una flexión pasiva de la articulación distal a la primera semana, a la segunda de 20 a 25 grados, a la segunda distal de 35 grados, y si la articulación está muy tensa, uno puede hacer una liberación de los retináculos oblicuos cuando el dedo en articulación de la interfalángica proximal flexionada y la de distal, perdón, flexionada y la interfalángica proximal a 0 grados. Cuando vemos la zona 2, las bandas laterales unidas y el ligamento retinacular se ven afectados con frecuencia. El mecanismo de lesión más común es una laceración directa o un aplastamiento. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente mecánico de 23 años que sufrió un aplastamiento de la falange media del dedo, del quinto dedo, en el trabajo. El paciente tiene entonces un retraso en la extensión con una laceración del tendón del 80%. Las técnicas de reparación entonces pueden ser un manejo conservador, como en la zona 1, o un manejo quirúrgico generalmente cuando son mayores del 50%. El manejo quirúrgico, como lo ven, miren que los puntos son unos puntos en X o unos puntos continuos descritos por Silverkiol, pero no son puntos como uno los ve normalmente, como les mostré los puntos en el video. El ferulizado se debe hacer o con un pin por 6 semanas. La zona 3, entonces, las lesiones en la bandeleta central se manifiestan con la flexión de la interfalángica proximal y la hiperextensión de la interfalángica proximal. Esto se llama el dedo en botonero. Son lesiones difíciles de diagnosticar porque usualmente en la habilidad del ligamento triangular se luxan las bandas laterales hacia volar, pero esto sucede más o menos entre 2 a 3 semanas después del trauma. Es por eso que es muy difícil, pues, inicialmente diagnosticar. Se generan cicatrices graves que puede llevar al paciente a manejos quirúrgicos posteriores. Este es un caso clínico de una mujer de 41 años que acudió al servicio de urgencias tras sufrir una laceración en el dedo índice con un cuchillo de cocina sobre la articulación interfalángica proximal. Hay una pérdida en la extensión de la interfalángica proximal. El tratamiento principalmente es un tratamiento conservador. El quirúrgico lo vamos a hacer cuando hay abulsión desplazada de la falange media, cuando hay una inestabilidad axial o lateral de la interfalángica proximal o cuando el tratamiento conservador es fallido. Es muy bonita esta férula porque se inmoviliza la articulación interfalángica proximal en neutro. La articulación interfalángica metacarpofalángica y la interfalángica distal quedan libres. Y la flexión constante de estas dos articulaciones genera un deslizamiento entre 3 a 4 milímetros del tendón central. Y eso hace que esos ligamentos y esos músculos que están intrínsecos se muevan y cicatricen, digamos que un poco más rápido. Vamos a ver entonces protocolos de rehabilitación en donde se aplica en algunos ferulización de la metacarpofalángica. Cuando vamos a ver entonces el tratamiento quirúrgico de esta lesión, tenemos que ver que hay una inmovilización con aguja o hay puntos de reparo del tendón central, ya serán en puntos en U o en esta parte que es un tris más grueso se podrían hacer puntos de Kessler o de Burnett. Cuando hay una luxación entonces de un fragmento óseo o no hay donde pegar el tendón, se deben utilizar suturas de anclaje. Al igual que las zonas anteriores, se inmovilizan por 6 semanas. Hay otras técnicas de reparación que son muy bonitas,
como es la técnica de reparación de Elliott, que requiere el tendón central adecuado y bandas laterales para hacer esa reconstrucción, la de Litter, que es la restauración de la extensión de la articulación interfalángica proximal, colocando ambas bandas laterales sobre el dorso de la articulación interfalángica y el remanente pues del tendón central que teníamos, y la de MATLE, que es la aplicación del tendón central deficiente. Entonces se hace un reequilibrio entre las juntas o digamos las extensiones de las interfalángicas proximales y distales. Cuando vamos a ver entonces las reconstrucciones con pérdida de tejido, la esnoplastia toma la banda central en el dorso de la falange proximal y la dobla a 180 grados y se fijan las suturas con suturas de anclaje. La AICHE es una plastia que toma una hemisección de cada banda lateral y la lleva a la línea media sobre la interfalángica proximal. Y la Foucher se toma como una sección de la zona 6 o 7 del tendón y se lleva hasta la base de la falange media para la reconstrucción. Cuando hablamos entonces de una reparación del dedo en botonero crónico, esta va a ser dividida también en tres etapas, perdón, en cuatro, aquí me equivoqué, en cuatro etapas. La cuarta etapa, las etapas van a ser divididas entre manejo conservador, que pueden ser la 1 y la 2, en donde el paciente todavía puede hacer una extensión pasiva de esta estructura, y cuando ya hay contracturas fijas, fibrosis articular o ya los ligamentos están pegados o hay además artritis, estas se deben llevar a un reparo quirúrgico. El reparo quirúrgico debe ser con el protocolo del doctor Grau. Este doctor, digamos, hizo un protocolo, perdón, este no es el doctor Grau, este es el doctor Curtis. Él hizo un protocolo de reconstrucción en 4 etapas. ¿Y cómo lo hace? Él hace, digamos que, una reconstrucción simultánea cuando va haciendo los movimientos pasivos y va siguiendo paso a paso si puede o no responder el paciente a cada una de estas reconstrucciones, liberando el tendón central y posteriormente haciendo una liberación proximal y distal del mismo para hacer una reconstrucción completa. En la rehabilitación, entonces vemos que cuando hacemos movimientos de flexo-extensión, principalmente de extensión, de flexión, la piel y el tendón se tienen que elongar cuando se hace este tipo de movimientos, además cuando hay edema del mismo. Cuando el paciente está sin edema, generalmente la extensión se alarga en 12 milímetros y cuando está con edema se alarga en 19 milímetros. Es por esto que el doctor Evans inicialmente genera un protocolo de rehabilitación con una extensión de la interfalángica proximal y distal, pero posteriormente hace un protocolo, digamos, de rehabilitación temprana, donde en la primera semana puede hacer cualquiera de estas dos férulas, que puede ser flexión de la interfalángica a 30 grados con 30 grados pues la proximal y 25 a 20 grados la distal. Y la C y la D, que sería en extensión de la interfalángica proximal y en casi que liberación o 40 grados más o menos de la interfalángica distal. Posteriormente a eso, él tiene un protocolo de rehabilitación de varias semanas. A la segunda semana hay un aumento en casi 10 grados en las extensiones. En la cuarta semana él empieza a colocar una flexión y una extensión estática en los dedos para continuar a la cuarta y quinta semana, de la quinta y sexta semana. En la quinta semana hace flexión combinada y en la sexta semana le da de alta al paciente para continuar los ejercicios en su casa. Esto, pues, digamos, es controvertido porque tienen que ser pacientes demasiado juiciosos. La zona 4 se hace una tanto reparación conservadora como reparación quirúrgica, dependiendo si el paciente es
adherente a los tratamientos o no. Digamos que la zona 4 siempre se debe descartar que no haya fracturas asociadas, dado que en esta área el tendón está muy pegado al área, pues al hueso, a la falange proximal, y existen varios protocolos pues de rehabilitación de la misma. Pueden hacerse puntos de Kessler o pueden hacerse ferulización por 4 semanas y 6 semanas posteriores intermitentes. En la zona 5, entonces los pacientes van a tener principalmente traumas por laceración. Hay que estar muy pendientes que no sean traumas por mordedura de humanos, porque esto va a generar un manejo muy diferente en el paciente. Y además de esto, puede haber luxación, como les conté, cuando hay una alteración de la banda sagital. El doctor Ray Murray describe esta alteración en 3 tipos. Las lesiones entonces de la banda sagital se pueden manejar si son cerradas solo con la ferulización o si son abiertas y se debe hacer una reparación quirúrgica. Las reparaciones quirúrgicas hay de muchos tipos, pueden hacerse transferencias de estructuras ligamentarias y tendinosas terminales o pueden hacerse suturas primarias si todavía hay tejido de soporte para hacer las mismas. Cuando hablamos de la ortesis con movimientos pasivos controlados, existen varios estudios que respaldan este tipo de protocolos de rehabilitación temprana en este tipo de lesiones. Podemos tener entonces ortesis de extensión relativas, ortesis con movimientos controlados o podemos también tener ortesis dinámicas. Cuando hablamos de la zona 7, entonces vemos que el paciente, en este paciente que tenía, digamos, una cirugía previa y que tiene después dolor en la muñeca, en la región dorsal, disminución de la capacidad para mover los dedos medio y anular, presenta un ligero, como se ve en la flecha, desfase de la extensión del anular. Estos son difíciles, como les conté previamente, porque la yunta o la juntura tendinosa nos hace hacer extensión completa de todos los dedos, por eso hay que evaluarlos por separado. Se hace entonces una reparación quirúrgica primaria, si es posible, o un injerto tendinoso de ser necesario. La rehabilitación entonces óptima de estos pacientes en un protocolo que se evaluó de una revisión sistemática que evaluaba las zonas de la 4 a la 8, encontraron que las dinámicas o digamos los protocolos de una rehabilitación temprana favorecen más que los de inmovilización completa. Cuando hablamos de la zona 7, vemos el caso de un niño que tiene una luxación de la extensión del extensor carpio-ulnaris, como les conté previamente, y además de esto se debe reparar el retináculo extensor. Las zonas 8 y 9, donde se da la unión miotendinosa y ya hay, digamos, músculos, completamente la masa muscular, son difíciles de reparar y se debe, en el sentido pues de que no son tan agradecidos. Y se debe hacer un énfasis en que debemos hacer una rehabilitación importante para hacer una extensión de la muñeca, una extensión independiente del pulgar y con esto, digamos, tratar de mejorar la rehabilitación en el paciente. Como les conté, entonces se debe hacer una extensión, a restaurar la extensión de la muñeca y del pulgar y se deben hacer suturas en 8 con sutura absorbible, como ya les había dicho. Se hacen miorafias y el pulgar es muy parecido. Se deben hacer entonces tenorrafias y buscar el aductor para poder hacer un reparo primario del mismo. Bueno, para terminar, entonces vamos a ver qué hay sobre la inmovilización y la rehabilitación, y me gustó mucho esta primicia, que la privación del estrés para el para el ligamento da como resultado alteraciones en la síntesis y degradación de la reticulación del colágeno, así como la pérdida de agua y contenido de proteoglicanos. ¿Qué quiere decir en traducción esto? Que la rehabilitación ahora debe, digamos, o propende a ir a una rehabilitación mucho más temprana, con movimientos mucho, digamos, más activos que lo que hacíamos antes de una rehabilitación o una inmovilización muy prolongada.
Como lo vimos, inicialmente las zonas 1, 2 y las zonas del pulgar se hace con una hiperextensión, como lo dijo el doctor Evans, uno también le puede colocar flexión de la falángica proximal, de la interfalángica proximal. Las 3 y 4 se puede hacer con ortesis que hagan estabilización de la metacarpofalángica adicionalmente, y las 5, 6 y 7 que nos aseguren también la parte proximal del antebrazo. Como vemos entonces los protocolos de rehabilitación que el doctor Evans nos mencionó previamente, empezando desde la semana 1, haciendo movimientos en flexión completa de la mano y después colocando la ortesis en muñeca en neutro y flexión de la metacarpofalángica y de la interfalángica proximal. También tenemos entonces protocolos de Kellner invertido y podemos tener además encontré además algunos artículos que nos hablaban sobre la movilización temprana de los pacientes para la rehabilitación, sobre la optimización de las ortesis y de los protocolos y sobre la utilización, digamos, de ortesis más dinámicas versus ortesis más estáticas. Todo esto encaminado a que los terapeutas, nos ayuden o seamos un equipo multidisciplinario para la rehabilitación exitosa de los pacientes. ¿Qué hay entonces de protocolo en las instituciones? Yo estoy rotando en el San Vicente y en el San Vicente existe un programa de rehabilitación o un protocolo de rehabilitación estructurado que es una guía, pero que debe individualizar a cada uno pues, de los pacientes. Además de eso, me encontré con que existen aplicaciones por si hay pacientes que uno no puede seguir fácilmente o que no pueden asistir en programas en donde uno puede seguir, si el paciente pues tiene la tecnología en la casa, movimientos y ejercicios que pues, pueden hacer pues en la casa. ¿Qué me llevo de la charla? El estudio de la anatomía funcional es fundamental para el conocimiento quirúrgico y de rehabilitación de estos pacientes, que hay una recomendación de movimiento temprano con sus excepciones. Ya sabemos que generalmente las áreas distales, las 3, la 2 y la 1, continúan con protocolos de movilización más tardía, que se debe hacer un plan de reconstrucción individualizado, que se debe realizar la descripción quirúrgica adecuada, dado que somos un trabajo en equipo y que es fundamental el grupo interdisciplinario. La charla un poquito larga, pero muchas gracias.